Bueno, me avisan cuando ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí? Se ve, profe. Sí, Bien, está viendo, perfecto. profe. Bien, ahí voy a poner una presentación y bueno, voy pasando. Cualquier cosa, ustedes me avisan. Bien, la idea de hoy es ver integrales indefinidas, método de sustitución y por partes. La profesora me comentó que algo de teoría ella ya dio con ustedes, así que la idea es que nosotros hoy revisemos los principios generales de cada uno de estos métodos y resolvamos algunos ejercicios, ¿sí? Vamos a empezar con el método de sustitución de variable. El método de sustitución de variable es un método que surge con la necesidad de calcular integrales cuyas primitivas, es decir, funciones que son derivadas de otras funciones, son funciones compuestas. Es decir, yo tengo la derivada de una función que se pudo haber derivado por regla de la cadena. En general, nosotros tenemos que observar que en la integral por sustitución va a aparecer una función que es compuesta, que en este caso es a la que se denomina f de g de x, que debe estar multiplicada por otra función que es su derivada, es decir, la derivada de la función g. Es decir, la función compuesta va a estar formada por f y por g. Y la derivada que multiplica esa función compuesta es la derivada de la función g, no de toda la función. El objetivo del método de sustitución es transformar esta integral en otra integral más simple que dependa de u. O sea, puede ser u, puede ser z, puede ser cualquier variable. Ahora, el objetivo de esto es que nosotros, la nueva integral, sea una integral inmediata. La integral inmediata es esa que ustedes pueden resolver directamente aplicando una propiedad, una regla de la tabla o las reglas de integrales. Es decir, esta nueva integral que va a depender de u va a ser una integral simple, una integral que se puede resolver mediante un arreglo algebraico y una aplicación de tabla. Entonces, se tiene que cumplir que para hacer esta sustitución vamos a considerar a u como g de x y a la derivada de u como la derivada de la función g multiplicada por el diferencial de x, ¿sí? Vamos a considerar como ejemplo esta función. La integral de x sobre x cuadrado menos 4 por logaritmo natural de x al cuadrado menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Yo les pregunto, ¿cuál sería para ustedes la función compuesta? De esas dos funciones. Acá tengo dos funciones, ¿no es cierto? Una es esta y otra es esta. ¿Cuál sería la compuesta para ustedes? ¿A nadie se le ocurre? ¿Nadie puede llegar a visualizar cuál es la función compuesta? La que contiene logaritmos, ¿Por qué? porque tiene dos tipos de operaciones. Tiene, sí, digamos, a la vista es la más fea, ¿no es cierto? Vamos a hablar en términos sencillos. A la vista vos te das cuenta que es una compuesta porque es la más fea. Inclusive yo podría pensar que esta función de acá está formada por dos funciones, ¿no es cierto? La función logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 y la función x cuadrado. ¿Se acuerdan que componer dos funciones era reemplazar una función en otra? Entonces yo podría pensar que esta función son dos funciones diferentes. Una es logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 y otra función es x cuadrado. Entonces,
Una vez que identificamos quién es la función compuesta, acá yo tendré una función elevado a un número, tengo que determinar quién va a ser g para nosotros, ¿sí? Porque esa g va a ser u. Entonces yo miro acá, ¿quién va a ser g? ¿Va a ser toda la función o una parte? Y va a ser siempre una parte. Si yo digo que toda esta función es la compuesta, entonces u tiene que ser en este caso solamente la base. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada tomar toda la función como u. Aparte, por definición, yo tengo que considerar que solamente va a ser una parte de ella, ¿sí? Antes de que me olvide, porque acá veo que hay un error, voy a borrar este diferencial de x de acá. Ahí está. Entonces, una vez que identificamos quién es u, vamos a calcular su derivada. Derivamos logaritmo natural de x al cuadrado menos 4, que como es una función compuesta, por regla de la cadena, la derivada del logaritmo natural de una función es el argumento del logaritmo derivado sobre el argumento del logaritmo sin derivar. La derivada de x cuadrado menos 4 es 2x, y esto sin derivar es x cuadrado menos 4. El logaritmo se desaparece, ¿sí? Es argumento derivado 2x sobre el argumento sin derivar. Ahora, cuando uno deriva y está en una integral que es por sustitución, le tiene que aparecer acá la otra función. Ven que acá tenés una muy parecida, x sobre x cuadrado menos 4. Es muy parecida a esta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión de acá y esta expresión de acá? ¿Qué es lo diferente entre esto y esto? En el numerador que tenemos x en uno y 2x en el otro. Bien, lo que vamos a hacer es ese 2 que está multiplicando ahí en el numerador, lo paso dividiendo el diferencial de u, de esta manera. Entonces, ¿qué me queda? Ahora sí me quedó x sobre x cuadrado menos 4, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer ahora es hacer la sustitución directamente. Nos va a quedar esto es equivalente a u. Entonces reemplazamos acá como tengo todo esto es u, pero está elevado al cuadrado, me queda u elevado al cuadrado. Ahora, diferencial de x y x sobre x cuadrado menos 4 multiplicado es equivalente al diferencial de u sobre 2. Entonces, consideramos u es esto, lo reemplazamos acá, tiene que estar elevado al cuadrado, y además el diferencial de x multiplicado por x sobre x cuadrado menos 4 es equivalente al diferencial de u sobre 2. Ahora este 2 que está acá en el divisor, ¿sí?, se puede pasar a escribir como un medio delante del símbolo integral. Y nos queda la integral de u elevado al cuadrado, que por integración inmediata, la integral de u al cuadrado es u al cubo dividido 3. ¿Sí? Integramos siempre la función con respecto de u. Una vez que integramos la función con respecto de u, acá por ejemplo un cálculo que podríamos hacer es multiplicar el 2 con el 3, eso es un sexto. Y lo que hacemos es reemplazar u por quien era originalmente. Acuérdense que u era el logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Entonces, el resultado final, es decir, la primitiva de la función es un sexto por logaritmo natural de x al cuadrado menos 4, todo elevado al cubo más la constante de integración. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es bastante mecánico, es identificar quién es u, calcular su derivada,
reemplazar en la integral e integrar esa función con respecto de u, ¿sí? Les puedo proponer una para que hagan. Sí, profe. ¿Quieren tomar apunte de esto? Yo les voy a pasar igual el Power después, pero es para que lo tengan ahí como ejemplo. O directamente les puedo pasar la diapositiva y les digo que resuelvan esta. ¿Qué quieren hacer? ¿Les dejo copiar este ejemplo? Chicos, Capaz resolver la Yo otra, ya profe. copié, profe, pero no sé qué dice el resto. bueno. Ahí les pongo esta. Y cualquier cosa volvemos hacia atrás y miramos, ¿sí? Les doy un ratito para que miren. Le doy unos 5 minutos, identifiquen bien quién es Z, perdón, quién es U. Calculen la derivada, hagan la sustitución e integren con respecto de U. Bueno, a ver, ¿a quién tomaron como U, chicos? ¿O quién podría ser U para nosotros acá? A la raíz cúbica. A ver, tengo dos funciones. Una es x más 4 y la otra es raíz cúbica de x cuadrado más 8x. ¿Quién sería la función compuesta? ¿La primera función o la segunda función? ¿X más 4 o raíz cúbica de x cuadrado más 8x? ¿Cuál es la compuesta? La segunda. La segunda, muy bien. Ahora, esta función, raíz cúbica de x cuadrado más 8x, vendría a ser, voy a volver un ratito hacia atrás, lo que nosotros llamamos f de g de x, es decir, toda la función compuesta. Y lo que yo tengo que tomar es solamente una parte que es g. Entonces, esa parte que es g es 1, ¿cierto? Entonces acá,
¿Quién va a ser u? ¿Va a ser la raíz cúbica de toda la función o va a ser solamente una parte de ella? La parte de abajo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la parte de lo que está debajo de la raíz? Radicando, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestra u. U es x cuadrado más 8x. Entonces, ese x cuadrado más 8x lo derivamos en notación de diferencial. La derivada de u me queda, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 8x es 8, multiplicado por el diferencial de x. Ahora, lo que uno deriva acá tiene que quedarme igual o similar, semejante, parecido a la otra función que tenés acá. Ahora, si yo miro acá tengo x más 4 y acá tengo 2x más 8. ¿Qué podría hacer para que esta expresión de acá sea igual a este x más 4 que tengo acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrían hacer ahí? Un arreglito algebraico. Pasar el 2 que está multiplicando, dividiendo. Pero que si este 2 yo lo puedo pasar directamente acá. No me recuerdo cómo se llama, pero sería básicamente poner x más 8 más x menos 8. Eso me parece que era diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Y yo acá no tengo una diferencia de cuadrados porque tengo x elevado a la primera potencia, así que no. Ah, sí, tienes razón. ¿Podría multiplicar por un medio a ambos miembros? Ajá, sería una opción. Sería una opción si multiplico un medio, sería un medio por 2x son, me queda x, y un medio por 8 me queda 4. O sea, lo que sería lo mismo también es, hago factor común 2. Vamos a hacer un paso más acá. Se van a ver todos los resultados, pero bueno, no importa. Acá hago factor común 2, entonces me queda 2x dividido 2 es x y 8 dividido 2 es 4. Entonces eso lo puedo traer acá, así. Entonces este 2 que me quedó acá lo pasamos dividiendo al diferencial de u y ven que acá me queda x más 4 por diferencial de x, que sería el otro término que tenemos acá, ¿sí? Yo por ahí hablo como que ustedes lo ven fácilmente, pero ¿qué operación nosotros tenemos entre esta función y esta? Una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces yo podría pensar en que acá esto es lo mismo si doy vuelta así. Ahí lo ven. Sí, profe. O sea,
x más 4 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 8x es lo mismo de esta forma. Entonces, acá ven, esta segunda parte es equivalente al diferencial de u sobre 2. Y esto que está debajo de la raíz es lo que le llamamos u, ¿sí? Acá yo les puse una flecha para indicar. Acá sustituimos u debajo de la raíz cúbica, o sea, esta expresión, y esto es equivalente a esto aparte. Bueno, acá se me movió un poquito porque agregué otro término, pero esto es equivalente a esto. Entonces tengo que integrar esta función en términos de u. Cuando teníamos raíces, lo que nos convenía hacer era transformar la raíz en exponente fraccionario, o sea, raíz cúbica de u es equivalente a u elevado a la 1/3. Y este 2 que está acá, como está en el denominador, acá delante del diferencial de u hay un 1 que está pero no se escribe, entonces pasa 1/2 delante del símbolo integral porque simplemente está multiplicando la función. Esta propiedad sirve, digamos, para deshacernos de esas constantes que a lo mejor nos molestan, entonces la escribo delante del símbolo integral. Una vez que tengo la función escrita en términos de u, esto es como si yo busco la tabla, sería como integrar x a la n, o sea, la variable elevada a un exponente. Eso les queda la misma variable elevado al exponente más 1 dividido el exponente más 1, o sea, 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Resolvemos esa suma, 1/3 más 1 me queda 4/3 y 4/3. Ahora, como queda feo una fracción en el denominador, podemos hacer lo siguiente. Esa fracción al estar en el denominador, si la paso adelante, me quedaría la misma fracción invertida. Por eso acá me queda 1/2 por la fracción invertida, son 3/4. Entonces resuelvo numerador por numerador, denominador por denominador. Y esto que tenía como exponente fraccionario, lo puedo dejar así si quieren, Eso ya es cuestión de gustos porque acuérdense que estas expresiones son equivalentes. O puedo transformarla de vuelta en raíz. Así como el índice se transformó en denominador y el exponente se transformó en numerador, acá va a ser otra vez al revés. El denominador se transforma en índice de la raíz y este numerador se transforma en exponente. Resolvemos el producto entre esas fracciones. 1 por 3 es 3, 2 por 4 es 8. Y volvemos a reemplazar u por quien era originalmente. U era x cuadrado más 8x. Entonces vuelvo a reemplazar. No se olviden nunca de este paso porque si no es como que no lo integraron. Y no se olviden de integrar también, porque muchas veces pasa que hacen la sustitución y no integran. Lo dejan ahí y vuelven a reemplazar otra vez u por lo que era originalmente. Entonces básicamente no hicieron nada, ¿sí? Vuelvo a decir, se identifica la constante, se identifica quién es g para que esa función sea u, se deriva u, se hacen las sustituciones, si hace falta hacer un despeje de términos o a modificar algebraicamente la derivada para que me quede igual a la otra función, se hace y ahí hacemos la sustitución. Otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando uno hace la sustitución, esa nueva integral no me puede quedar en términos de dos variables. No me puede quedar una x colgada por acá o las dos letras a la vez. Cuando se hace la sustitución, esa nueva integral tiene que quedar solamente dependiendo de una variable. ¿Estamos? Porque a veces no es por sustitución, porque a veces pasa eso, no es por sustitución, la resuelven por sustitución, o ustedes creen que es por sustitución, y cuando la resuelven les queda una x ahí colgada, entonces termina estando mal, ¿sí? Porque no les puede quedar eso, les tiene que quedar la integral que dependa la integral, la función y el diferencial siempre dependiendo de una sola variable. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O vamos bien hasta acá?
Les dejo esta para que hagan. A ver qué sale. Les dejo un ratito, controlamos y seguimos. Profe, ahí yo tengo una duda. Decime. ¿Cómo haríamos, ahí también tendríamos que elegir cuál es la compuesta? Porque pensé en reemplazar como 2x más 2 por 1 sobre 2x y el ¿Así? Sí, eso se me ocurre hacer. Bueno, porque acuérdense, ¿no es cierto? Esto va para todos. Tener una división entre dos polinomios es equivalente a escribirlo de esta manera, como 1 sobre un polinomio, o sea, el denominador, por el otro, la otra fracción. Porque si hacemos 2x más 2 por 1, otra vez tenemos la misma fracción. Ahora, ¿quién es la compuesta? 1 sobre x cuadrado más 2x o 2x más 2. 1 sobre x cuadrado más 2x. Bien, acordate que todo esto es f de g de x, entonces solamente una parte de ella va a ser g de x. Profe, ¿y qué pasa si cuando yo hago el diferencial ya me queda automáticamente igual que la otra parte de la función? Y se hace la sustitución directa. O sea, acá u es x cuadrado más 2x, ¿no es cierto? Sí. Entonces y ahí la la- derivada sería 2x más 2. Listo, entonces se hace el reemplazo directo. Ah, bien. Gracias. Esto de acá directamente se reemplaza por u. Y acá tengo 2x más 2 multiplicado por el diferencial x, que es lo mismo que me quedó acá, igual al diferencial de u. Entonces sustituyo las dos cosas a la vez. ¿Y cómo integro 1 sobre u? Profe, entonces nos quedaría el logaritmo de u más c y después se reemplazaría lo que es u. Así Sí, y profe. así. Sí, así me quedó. Perfecto. Les dejo otra más para que hagan los que ya terminaron con esta. E elevado a la raíz cuadrada de x dividido raíz cuadrada de x.
Bueno, para identificar más rápidamente cuál es la compuesta, acuérdense que siempre que haya un cociente, eso se puede escribir así, como e elevado a la raíz cuadrada de x por 1 sobre raíz cuadrada de x. Ahora, ¿cuál es la compuesta? Yo sigo pensando cuál es la compuesta, profe. Y en esta Eh, yo diría que e elevado a la raíz de x es lo más e. Así que yo tomaría eso como la compuesta. Bueno, si vos tomás esa como la compuesta, cuando tomás u, la otra función, o sea, calculás la derivada de u, te tiene que dar la otra función o una muy similar. Porque en realidad acá el tema es que medio que las dos son funciones compuestas. Esta y esta, ¿no es cierto? Pero hay una en particular que es la derivada de la otra. Entonces eso es la que te va a decir quién es G. La segunda creo que sería la compuesta, profe. Miren, si yo tomo a u como raíz cuadrada de x, consideré a e elevado a la raíz cuadrada de x como una función compuesta. Fíjense que u es igual a raíz cuadrada de x y la derivada me queda 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Sí? Y fíjense, esto que está acá es casi idéntico a esto que está acá. ¿Cuál es la diferencia? El 2 que está multiplicando la raíz de x. Entonces, lo que podemos hacer ahí es ese 2 que está dividiendo acá, puede pasar multiplicando el diferencial de u. Entonces ahí vemos que u es la raíz cuadrada de x y que todo esto es 2 veces el diferencial de u. Me queda así la integral en términos de u. Ese 2 que está ahí lo puedo escribir delante del símbolo integral. La integral de e a la u es e a la u porque es como integrar e a la x. Y vuelvo a reemplazar u por lo que es originalmente, que es raíz cuadrada de x. Este venía con trampa. ¿Sí? A propósito les puse así para ver si ustedes podían establecer la diferencia o establecer quién era la compuesta y quién era G. Siempre acuérdense que la condición es que sea la compuesta por la derivada de la función. O sea, ustedes siempre tienen que remitirse. Voy a volver hacia atrás un ratito. Ustedes tienen que remitirse a la definición, a esto. Acá está siempre la clave para identificar. Es el producto de una función compuesta por la derivada de una parte de esa función. Entonces acá si yo tengo f de g de x, la derivada es g derivada de x. Voy a minimizar esto un ratito y les voy a escribir nomás algunas integrales pero no las vamos a resolver. Fíjense, si tenés la integral de
la raíz cuadrada de ahí está. Esta es una integral que se resolvería por sustitución, ¿sí? Ahora, ¿quién sería g? ¿Quién sería f de g de x? ¿La primera función o la segunda? La primera. Sí, porque es la que vos mirás. Yo siempre uso esta metáfora. La integral, la función compuesta, es la que vos mirás así y sentís como que te están metiendo una patada en la nuca, porque son las más dolorosas a la vista, o sea, son las que tienen pinta de ser las más difíciles de hacer, ¿sí? A ver, vamos a recordar un poquito por las dudas. Me parece que el problema con ustedes está acá en identificar funciones simples y funciones compuestas. Vamos a poner acá función simple, función compuesta. Si yo tengo así y igual a raíz cuadrada de x, ahora vamos a poner otra acá que sea y igual a x al cuadrado más 4. Y acá vamos a poner otra que sea y igual al logaritmo natural de x. Acá vamos a hacer así. Esta va a ser una función compuesta, una función simple f de x. Vamos a poner otra función simple acá, que va a ser g de x, a la que le voy a llamar, por ejemplo, a esta va a ser igual a el logaritmo natural de x más 4. Esta de acá vamos a llamarle y igual a 2 sobre x. Y a esta de acá vamos a llamarle y igual a raíz cuadrada de 2x más 5. Entonces, si acá hacemos la composición, ¿se acuerdan de del famoso f cerito g? O g compuesta con f. O sea, acá tendríamos f de g de x es reemplazar una función en otra. Entonces, voy a reemplazar esta función que es g en esta función que es f. Entonces, para nosotros, acá, en el lugar de la x, ¿quién va a venir? Va a venir logaritmo natural de x más 4. Para esta función, si también hiciera la composición f de g de x, esto va a ser igual a que en esta función que tenemos acá, en el lugar de x al cuadrado vamos a escribir 2 sobre x. Entonces me queda 2 sobre x al cuadrado más 4. Y esta última, si hiciera la composición f de g en x, es igual
Ahora tengo que reemplazar en esta función logaritmo natural de x, en el lugar de la x tengo que escribir esta. Ahora, estas son entonces funciones compuestas. Cuando nosotros integramos funciones donde, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, vamos a suponer la integral de la raíz cuadrada del logaritmo natural de x más 4, y acá ya les muestro cómo se arman las integrales, por ejemplo, para hacer un ejercicio. ¿Cuál sería la derivada de el logaritmo natural de x más 4? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Miren en su tabla de derivadas si no se acuerdan, pero ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? ¿1 sobre x? Sí, señor. ¿Ven? Ahí ya tengo una integral para hacer. ¿Ven? Va a estar la función compuesta y la derivada de la función g. Hago la otra. Digo, bueno, a ver, tengo que pensar una integral para tomarles un parcial a ustedes. Entonces, acá voy a poner la integral, bueno, de esta función. Solamente que acá esto me quedaría x al cuadrado y acá tendría que tener el 4. Y acá tendría que tener la derivada de esa función, que me va a quedar menos 4 sobre x al cuadrado también. ¿Ven? Siempre les va a quedar acá planteada la derivada de esta función. Y lo mismo con esta, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen que identificar en las integrales quién es la que sea la compuesta y quién es una parte de ella. Ese es el secreto del método de sustitución. Bien. ¿Más o menos se entendió la idea? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, vamos a mirar el otro método de integración. Hay muchos, pero nosotros hoy vemos solamente dos. ¿Qué es el método de integración por partes? El método de integración por partes es aquel que se utiliza cuando nosotros tenemos que integrar una función donde el integrando de la función es un producto, o sea, una multiplicación entre dos funciones, donde una función no tiene ningún tipo de relación con la otra. Este tipo de integrales se utilizan para calcular las integrales de aquellas funciones que se derivaron por regla del producto. Cuando uno tiene que derivar un producto entre dos funciones, o sea, la derivada de f por la derivada de g, o la derivada del producto de f por g es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. De esa ecuación, y aplicando integrales miembro a miembro y resolviendo la ecuación diferencial que resulta, aparece esta fórmula.
La integral de u por diferencial de b es igual a la función u por la función b menos la integral de la función b por diferencial de u. Una regla memotécnica para acordarse de esta fórmula es decir, un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Nunca la escucharon o no se la dijo la profe? No era así, profe. ¿Eh? Era así. Sí. Sí, hasta en una película sale. Sí. Sí. Bueno, es una... Yo me lo había aprendido diferente, no me recuerdo tan cual, pero era sin algo, sin cola. Una vaca sin cola, algo así. ¿Dónde está la S y dónde está la C? Sería mi pregunta. No sé qué es lo que vos estabas viendo, pero no, la que yo conozco es esta. Ah, Un no, día... la U, bueno. Una vaca sin sería el menos, sin cola, eso es una colita. Vestida de uniforme, ahí está, una vaca sin cola vestida de uniforme. Ah, consideraste la integral. Ok, bueno, pongámosle que puede ser. Bien. En fin, hay una vaca con uniforme. Ahora, cuando a nosotros nos presentan la integral, nosotros vamos a tener datos, que son u y diferencial de b. Eso es lo que nosotros vamos a observar, digamos. Y en primera instancia lo que tenemos que hacer es hallar diferencial de u y b para poder aplicar el segundo miembro de la ecuación. ¿Sí? Ahora hay una regla que tienen que seguir muy importante, más allá del criterio de quién es u y quién es diferencial de b. Esta integral de acá tiene que tener un nivel de complejidad menor que la original. Una manera de darse cuenta si están integrando mal es que esta integral de acá les va a quedar mucho más difícil de resolver que esta. Si eso pasa, borramos y empezamos de vuelta. ¿Sí? Ahora, eso por un lado. La elección de u y diferencial de b es fundamental hacerla bien. Porque si me equivoco al tomar u y me equivoco al tomar el diferencial de b, puedo estar días tratando de calcular esa integral y no me va a salir. ¿Sí? Entonces, vayamos viendo algunos ejemplos y ahí vamos a enunciar algunos criterios. Acá tengo la integral de 3 a la x por x. 3 elevado a la x. ¿Qué tipo de funciones? ¿Cómo se llamaban estas funciones cuando tenía un número elevado a la x? En álgebra vieron mucho de estas funciones. ¿Cómo se llamaba? Funciones exponenciales. Perfecto. ¿Y la función x qué sería? ¿Una función de qué tipo? Acá 3 a la x es una función y la x es otra función. ¿Cómo se llamaban esas funciones? X más 5, x cuadrado más 1, x cuadrado más 4x, x al cubo más 5x menos 3. Esas funciones, ¿de qué tipo son? La cuadrática, la lineal, ¿qué tipo de funciones son? Polinómicas. Muy bien. Le saco el crédito a Ana, dijo en el chat. Ah, yo no estoy viendo el chat, aviso. No, yo veo solamente la diapositiva. Bien. Esta es una exponencial y esta es una polinómica. Entonces, cuando ustedes tienen que integrar una función exponencial por una polinómica, el criterio es el siguiente. U tiene que ser la polinómica y diferencial de b tiene que ser la exponencial por el diferencial de x. Si no están anotando lo que les dije, anoten. El criterio es, si tenés la integral de una exponencial por una polinómica, u tiene que ser la polinómica. Y el diferencial de b tiene que ser la exponencial por el diferencial de x. Una vez que tomás u, calculás la derivada de u. La derivada de x vale 1. Entonces acá me queda simplemente diferencial de x.
Ahora, por otro lado, tomás que al diferencial de b como e elevado a la 3x. Entonces, como vos conociendo u, fíjense, conociendo u, podemos calcular el diferencial de u. Y conociendo el diferencial de b, puedo calcular b. Ahora les pregunto, ¿cómo hago para, conociendo la derivada de una función, obtener la función original? Acá tengo la derivada de b es igual a 3 elevado a la x por derivada de x o diferencial de x. Entonces, ¿cómo hago para obtener la función b si conozco su derivada? Lo venimos haciendo desde que empezamos la clase hoy. Integramos. Integramos miembro a miembro porque es una ecuación, ¿no es cierto? Si hay una igualdad es una ecuación. Integramos miembro a miembro. La integral del diferencial de b, acá la integral y el diferencial son procesos inversos que se anulan mutuamente, o sea, la integral del diferencial de b me va a quedar solamente b. Y la integral de 3 elevado a la x es una integral que está en la tabla de integrales. La buscan como la integral de a elevado a la x y eso les queda 3 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 3. Acá no hace falta agregar la constante, simplemente escriben la función. Bien, identifiqué quién es u y diferencial de b. A partir de u encontré el diferencial de u y a partir del diferencial de b encontré b. Entonces ahora vamos reemplazando, ¿sí?, en la fórmula de integración. O sea, hasta acá tengo un día b. Ahora tengo que reemplazar para encontrar una, o sea, la u, que es x, la vaca, que en este caso vendría a ser 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. Y acá tengo menos la integral de b por diferencial de u. b es 3 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 3 por diferencial de u, que es diferencial de x. Ahora, esta integral es más simple que esta, porque fíjense, logaritmo natural de 3 es un número. ¿Sí? Si yo agarro una calculadora y escribo logaritmo natural de 3, me da un resultado. Al ser un número, se puede pasar a escribir delante del símbolo integral. Como está en el denominador, acuérdense, va a seguir estando en el denominador, entonces pongo un 1 arriba, ¿sí?, como numerador. Y la integral de 3 a la x ni siquiera la tienen que calcular de vuelta porque ya la tienen calculada acá. Entonces les queda que la integral de 3 a la x es 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. Lo único que restaría hacer acá es 1 por 3 a la x es 3 a la x, logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 3, les queda logaritmo natural de 3 al cuadrado. Y ahí sí le agrego la constante de integración y se termina. Con esta primera parte acá, en esta multiplicación, no se hace nada. Se deja como está y se va copiando paso a paso. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, profe. No, pase por la diapositiva que estoy terminando. Sí, no, copien tranquilo, copien tranquilo. Igual yo después les voy a pasar el power y la grabación. El profe no durmió siesta. ¿Cómo sabes que no dormí siesta? Porque está bostezando. Corrección, no durmió suficiente, sí. No, no dormí siesta hoy. Tomatín.
Listo, profe. ¿Está? Bueno, sigo. ¿Y acá qué pasó? Ah, me olvidé de editarlo. Bueno, no importa, quedó completo. Me olvidé de ponerle las animaciones. Bueno, vamos a hacer algo. Cópiense un ratito esta integral para intentar que ustedes intenten resolverla. Entonces edito mientras tanto el Power. A ver, tomen ustedes a quien consideren ustedes que es U, si es que ya no vieron, y quién es diferencial de B. Ahí dejé de compartir. Ustedes mientras lo hacen, yo voy a editar ese Power un ratito. Estoy en clase, ¿no? Puta, terminó ya, no puedo estar en clase. Me queda hasta las 8, tengo que hacer. Son 7:04. ¿Querés llevar? Puedes pasar así, prendo la cámara y la voy. No quiero, tengo calor. No te voy a dejar ir al gimnasio, ¿sabes? Está por llover, parece. ¿Sí? Está por llover. Al rato precisando ya. Va a empezar a golpear y va a empezar a saltar y va a caer todo. Bueno, fíjense. Acá tienen una polinómica por una logarítmica. Anótense el criterio. Cuando tienen una polinómica por una logarítmica,
u tiene que ser la logarítmica y el diferencial de b tiene que ser la polinómica. En este caso tomamos a u como logaritmo natural de x, entonces la derivada de u es 1 sobre x por diferencial x. Y cuando tienen la otra función va a ser diferencial de b, y al integrar miembro a miembro, b les va a quedar x al cubo sobre 3. Ahí continúen ustedes un ratito. ¿Me siguen hasta acá? Ahora lo que hay que hacer es volver a aplicar la fórmula. Tenemos u, que es logaritmo natural de x, por b, que es x al cubo sobre 3, menos la integral de b, que en este caso es x al cubo sobre 3, por el diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x. Acá lo que podemos hacer es, este x al cubo se simplifica con esta x y me queda x al cuadrado. Y este 1/3 va a pasar delante del símbolo integral. Así. Entonces nos queda la integral de x al cuadrado, que ni siquiera hay que calcularla de vuelta porque ya la tenemos resuelta acá. Copiamos el resultado nada más. Lo demás se escribe tal y como está. Y multiplicamos 1/3 por 1/3, que sería 1/9. Ahí les dejo para que copien un ratito. ¿Anotaron lo del criterio? Yo le estaba por pedir si podía repetir, profe, porque no llegué a notar. Bien, si tienen una polinómica por una logarítmica, el criterio es u es la logarítmica y el diferencial de b la polinómica. Gracias. Bueno, acá, ignoren este, me quedo descolgado. Acá tengo x cuadrado más 1 por e a la x. Una polinómica otra vez por una exponencial. Según el criterio que habíamos dicho hoy, u tiene que ser la polinómica y el diferencial de b tiene que ser la exponencial. A ver, les dejo a ustedes un ratito que intenten hacerlo solos y controlamos.
Bueno, tomamos a u, me faltó el 1 ahí, voy a cambiarlo ya antes que me olvide después, como x cuadrado más 1. Calculamos su derivada, diferencial de u es 2x por diferencial de x. El diferencial de b es e a la x por diferencial de x. Integrando miembro a miembro, me queda que b es igual a e a la x. ¿Hasta ahí llegaron bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos reemplazando. U por b menos la integral de b por diferencial de u. Ahora, ¿qué queda acá? ¿Qué pasa con esta integral? ¿Es más difícil que esta? E a la x por 2x. ¿Es más difícil de integrar que x al cuadrado más 1 por e a la x? Para mí sí. ¿Sí? Pero fíjate que acá tenías x cuadrado más 1 y acá tenés simplemente 2x, porque e a la x sigue siendo la misma. Claro que está Muy simplificado. fácil. Está un poquito más sencilla. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Qué me queda? La integral de una exponencial por una polinómica otra vez. O sea, esta integral es inmediata. ¿Se puede resolver mirando en tabla directamente así cuánto vale la integral? Bueno, uno responde, la respuesta es No. no. Me queda otra vez que una integral por partes. O sea, tengo que volver a integrar esta integral aplicando la integración por partes. O sea, tengo que volver a tomar algo como u, que, a ver, ojo. Si tomé a u como x cuadrado más 1, cuando vuelvo a tomar u para volver a integrar, tengo que tomar con el mismo criterio. Acá tengo exponencial por polinómica otra vez. Entonces, u tiene que ser la polinómica. U es igual a 2x, la derivada de u es 2 por diferencial x. Y otra vez, diferencial de b es e a la x, no voy a hacer, no hice el cálculo de vuelta directamente porque es lo mismo que tenemos acá arriba, b es igual a e a la x. Entonces, para seguir calculando las integrales, estas partes se escribe como está, menos, abro un corchete bien grande, porque acá tengo que desarrollar la fórmula del en el segundo miembro para esta integral. Entonces abro un corchete porque tengo un signo menos y aplico otra vez u, que es 2x, por b, e a la x, menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, esta integral de acá es muy parecida a esta. La diferencia es que este 2 no tiene la x. Entonces este 2 es simplemente una constante que se puede escribir delante del símbolo integral. ¿Sí? Me va a quedar me queda menos 2 por la integral de e a la x. Y la integral de e a la x es la misma e a la x. Cancelando el corchete, tengo este término es positivo, al tener un negativo delante queda negativo y este negativo queda positivo. Ahí le agrego la constante de integración y se terminó el asunto. Es decir, hay ocasiones en las que ustedes pueden llegar a tener que integrar por partes 2 o más veces. Si por ejemplo acá, en vez de ser x al cuadrado, era x al cubo, iba a tener que volver a integrar por partes hasta que ya no me queden más por hacer. ¿Sí? ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profe. Bueno. Integrales se aprende integrando. O sea, resolviendo ejercicios